Auspicia este programa Gobierno de la Provincia de Córdoba. La noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas los mirarán pasar y un rayo misterioso. Ahora la madre y la hija estaban en la casa del matrimonio Brahms, otro alemán que en su momento se había venido a vivir a Argentina y quien junto a su esposa conocía la historia de vida de esas dos mujeres errantes. El suntuoso departamento resumaba esplendor y lujo por todas partes. «Qué bien vive la gente rica», pensó la niña con envidia. Ellas eran tan pobres que a veces para pagar el alquiler comían salteado. En una de aquellas oportunidades en que la mandaban a llevar o a traer ropa a la familia, María llevó unas camisas a la oficina del esposo. Mientras lo esperaba apoyada en un brazo del sofá, vio sobre el escritorio la foto de una hermosa mujer. Se inclinó a mirarla con detenimiento. Le hizo acordar tanto a la bellísima actriz de una película que viera en esos días. El cabello oscuro y brillante y aquellos ojos verdes se le habían clavado en las retinas. La película era sobre el tema bíblico de Sansón y Dalila, y ella había salido hechizada del cine. Sintió pasos detrás de la puerta y estaba por apartarse cuando aquella se abrió con violencia. Herr Brahms se rió cuando la observó fascinada por el retrato. «Qué hermosa, ¿no?», el hombre suspiró. «Fue mi esposa en alguna época, pero estaba loca. María lo miró interrogante al tiempo que el hombre entró en un mutismo absoluto. La niña hubiese jurado que era la misma mujer de aquel filme.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bueno, vamos por partes, como decimos siempre. Lo primero que les leía era un fragmento, un momento del libro que acabo de editar, que acabo de publicar, que se llama La hija de la costurera. Y en la página 16 habla de que Lisa y María, la madre y la hija, están en la casa del matrimonio Brahms. Le han ido a llevar unas costuras y la muchacha, la chiquilla, que tiene 11 años o 12, está esperándola a su madre que termine de probarle una ropa, un vestido, a la señora Brahms. En un momento determinado ella se queda sola en un escritorio, aparece Herr Brahms, que así lo nombramos en la novela, y ella está fascinada mirando una foto de una bellísima mujer que está enmarcada sobre un escritorio, y le parece reconocer en ella a una actriz a quien acaba de ver en una película sobre Sansón y Dalila. Entonces el hombre que la ve mirándola fascinada le dice: era hermosa, ¿no? Pero estaba loca. Y allí, digamos que termina esa parte. Y después estábamos escuchando la obertura de la música incidental de Sansón y Dalila del año 1949, compuesta por Victor Young, y la película dirigida por el gran Cecil B. DeMille, donde aparecía esta hermosa mujer que la niña después vio sobre el portarretratos del señor de Herr Brahms. Así lo llamamos porque era alemán, Herr Brahms. Y sí, tiene muchísimo que ver, está relacionado, porque la foto que ella vio sobre el escritorio era la foto de una de las mujeres más hermosas que haya dado el cine en todas sus épocas. En su momento se dijo que era la mujer más hermosa del cine. No sé si fue tan así porque hubo otras que la equipararon en belleza. Se llamó Hedy Lamarr e hizo en esa película de Dalila junto al, en ese momento, popularísimo Víctor Mature, o Víctor Mature, como se le decía acá en la Argentina, como usted prefiera. Y fue un éxito soberano y bueno, la gente se volcó masivamente. Creo que fue la película más taquillera en ese momento de la Columbia, de la Casa Columbia. Más taquillera en la historia de la Casa Columbia, es decir, una casa productora de películas. Porque hoy vamos a hablar de Hedy Lamarr. ¿Por qué? No solamente porque fue una gran belleza y fue una de las primeras figuras de taquilla del cine estadounidense, sino porque hace 2 días, o tres días, se acaba de celebrar o de conmemorar el Día Mundial del Inventor. ¿Por qué? Porque Hedy Lamarr nació un 9 de noviembre del año 1914, pero no solamente fue actriz de cine, fue una figura enormemente popular en su momento, sino que también fue inventora. ¿Qué inventó? Ya se lo voy a contar. Pero dicen que los derivados de ese invento que ella en su momento registró a su nombre y al nombre de su socio, fueron los que en este momento dan pie a toda la telefonía sin hilo o a todo ese invento de los últimos tiempos que tiene que ver con la informática y que es el Bluetooth, el Wi-Fi, etcétera, etcétera. No vamos a decir lo que dicen algunas notas en internet, que yo las he estado viendo estos días, donde dice que fue la inventora del Wi-Fi. No. A partir del invento que ella hiciera con otro inventor norteamericano y que registraron a su nombre, derivó todo lo que ahora se conoce como Bluetooth o Wi-Fi, entre otras cosas. Una mujer extraordinaria, una mujer que había nacido en Viena en 1914, llamada Hedwig Kiesler, hija de un banquero judío y de una familia judía de su madre,
de una familia de gente muy culta, era una pianista húngara que se había convertido al cristianismo. ¿Y qué se puede decir de Hedy Lamarr? Que fue una femme fatale en su momento. Fue políglota, ingeniera, inventora y también cleptómana. Todo esto me he venido enterando en los últimos tiempos cuando he venido investigando sobre Hedy Lamarr a propósito para ponerla en el libro La hija de aquella costurera. Y junto a ella está en este libro un señor que se llama Herr Brahms, así lo llamé yo, como para despistar un poquito, o si no, para hacerle pensar a la gente quién era Herr Brahms. Y sí, Herr Brahms, en mi libro, era lo que acá conocimos como Fritz Mandl. Fritz Mandl, que fue un hombre que traficaba o comerciaba en armas, que era constructor de armas en Europa y que después se vino a vivir a la Argentina, corrido quizá por las circunstancias adversas que vivía Alemania en su momento, se afincó en la cumbre. Usted conoce el castillo de Fritz Mandl, sabe a lo que me estoy refiriendo. Ese lugar donde después la CIDE tuvo su sede, con Hugo Anzorregui, donde Menem, el expresidente Menem, los visitaba a menudo. Ella ya no estaba con él, ella se divorció de él en el año 1941, se casó en el año 1934 con Fritz Mandl, que en el libro que yo le digo, en mi libro, La hija de aquella costurera, figura como Herr Brahms. Ya estaban separados porque la acción transcurre en 1952, pero él aparentemente, después de 6 matrimonios, seguía insistiendo con que la amaba a ella. No nos extraña porque realmente era una mujer bellísima. ¿Cuál fue la fama inicial de Hedy Lamarr? Porque ese es el nombre que le puso tiempo después cuando viajó a Hollywood el productor que la llevó. Louis B. Mayer, él, uno de los dueños de la Metro-Goldwyn-Mayer. ¿Cuál fue el puntapié inicial hacia la fama, hacia el éxito? Una película del año 1933 titulada Éxtasis, del director checo Gustav Machety. En Éxtasis, ¿qué sucedía? Ella había estudiado ingeniería, después terminó de cursar sus estudios cuando se casó con Fritz Mandl, pero le gustaba también actuar, le gustaba la representación. Ella estudió en un internado para señoritas en Suiza, donde compartió con las herederas de la más rancia nobleza europea, y allí descubriría en esa época su fascinación por el cine y el teatro. Entonces se inscribió en la Academia de Arte Dramático del célebre Max Reinhardt. Max Reinhardt después pasó a Hollywood, fue uno de los grandes directores del cine de todos los tiempos, sobre todo un gran puestista en escena, y dijo en su momento, cuando la conoció, a esta beldad de ojos azules o verdosos, nunca lo sabré bien porque esos ojos así pasan un poco inadvertido el color, se mezcla el color con esas pestañas tan voluminosas, pero sí tenía un sedoso cabello negro, y él dijo que era la mujer más bella de Europa. Tenía razón, ella era muy jovencita en ese momento, no había cumplido los 20 años, y lo que la catapultó a la fama fue que fue el primer desnudo frontal femenino en una película, en el cine, por lo menos a través de una película industrial, una película que estaba dentro de la industria del cine. Bueno, cuando se casó con Fritz Mandl, él hizo una requisa en toda Europa y secuestró todas las copias que había de Éxtasis, porque no le gustaba exponer a su bella esposa a la mirada del público común. Algunas copias quedaron, son las que ahora se pueden ver en YouTube, usted la puede ver, a Hedwig Kiesler o Hedy Lamarr posteriormente, corriendo por los bosques de Viena, y además fingiendo un orgasmo, que fue el primer orgasmo de la historia del cine, primer orgasmo femenino.
se ve nada más que el rostro de ella, lo hace muy bien. Y bueno, eso significó que el Papa Pío XII la condenara, etcétera, etcétera. Ella no era hija de una judía conversa, pero ella no practicaba la religión católica para nada. Pero bueno, el Vaticano se tomó esa licencia. Había que crucificarla porque se había atrevido a aparecer desnuda en una película y había fingido un orgasmo. En ese momento me acordé, el cine mostraba muchas licencias dentro del cine europeo, no del cine estadounidense, que siempre fue muy pacato, muy hipócrita, pero el cine europeo se tomaba muchas licencias. Te recuerda que, por ejemplo, Marlene Dietrich se animó a ser de lesbiana en la primera película que hizo entre el interregno que pasó con El Ángel Azul y después Marruecos, creo. En Marruecos ella toma a una mujer por la cintura, la besa, y eso fue tremendo, escandaloso acá en América, no en Europa. En Europa la homosexualidad y la bisexualidad eran moneda corriente. Y también fue moneda corriente para esta muchacha Hedy Lamarr, que a pesar de estar casada, bueno, tuvo sus otros romances, sus otras aventuras. Cuando se separó de Fritz Mandl, ella siguió su carrera en Hollywood y él, después de varios matrimonios, vino a parar a la Argentina. Pero esa es historia para mencionarlo, para nombrarla más adelante. Estábamos escuchando la obertura de Sansón y Dalila, de Victor Young, que justamente es la que abre el filme del año 1949. Seguimos escuchando Sansón y Dalila, pero ya no en la versión de la música incidental de Victor Young, sino lo escuchamos a Plácido Domingo y a Shirley Barrett en la ópera, en un fragmento de la ópera de Sansón y Dalila, compuesta por Saint-Saëns. Y después seguimos hablando de este tema que realmente es fascinante.
se levantó temprano por la mañana. Su habitual prolijidad había regresado. Ahora sí lucía impecable. Buscó a Hedy y le anunció que viajarían a Viena. Había organizado para esa misma noche una cena en un restaurante. Algunas importantes personas debían respaldarlos para rechazar la anexión de Austria que programaba Hitler. La tarea política se presentaba difícil, pero Fritz y sus asociados no cederían en el intento de zafar de las manos del Führer. Debían formar alianza con Hungría. Era tiempo de pactar para sobrevivir, aunque dadas las circunstancias, Mandel preparaba también su plan alternativo. Hedy conocía bien esa taberna. Le pidió a su cuidadora que la acompañara a su habitación porque debía prepararse adecuadamente para el evento. Ese restaurante era uno de los más añejos de la ciudad y ubicado en el casco antiguo. El edificio de piedra mostraba una fachada señorial con escudos heráldicos sobre sus muros y emblemas colgados de la arcada que lo unía a la construcción opuesta. Las muy estrechas y laberínticas callejuelas que lo rodeaban estaban limitadas por casonas con revoques gruesos, pintados en tonos pastel. Las marcas grises por el chorreado de la lluvia parecían dibujadas alrededor de ventanas con vidrios cuadriculados. Hedy se mostraba de excelente humor y fue cordial con Fritz, más allá de la mera formalidad con la que se trataban en los últimos tiempos. Un ajustado vestido de color plata acentuaba su figura esbelta. Bueno, hasta ahí les leo parte de un libro que acaba de aparecer, que se titula Pasión Imperfecta. La historia lleva como subtítulo La historia secreta de Hedy Lamarr y Fritz Mandl, y pertenece a la pluma del arquitecto y escritor cordobés Roberto Lapid. Porque evidentemente este tema, no solamente el de Fritz Mandl con Hedy Lamarr, todo lo que tenga que ver con el nazismo en Argentina es algo que nos impresiona y apasiona a muchos que estamos en el tema. En el libro La hija de aquella costurera, usted sabe que yo hablé sobre justamente la incursión de los nazis en Argentina, cómo Lisa llegó de su Alemania natal, huyendo de la guerra con su hijita en el año 1951. Resulta que su esposo había sido un jefe, un comandante de un campo de exterminio. Ella había aceptado esa situación por miedo y por amor hacia él. Bueno, no sé, hay de todo en la viña del Señor. Habían huido a Argentina porque él había caído en desgracia, había sido ajusticiado por los soviéticos, y acá ella se conectó con parte de la colectividad alemana. Y entre ellos estaba Fritz Mandl, que en el libro La hija de aquella costurera figura como Herr Brahms. Quiero decirles que esta mujer fue una gran actriz de Hollywood. Después, con los años, cuando se separó de su esposo, se fue a vivir a Hollywood. Y allí hizo alrededor de 40 películas. Trabajó con los actores más importantes del momento. Pero eso lo vamos a dejar para más adelante, dentro de este programa. Lo que escuchábamos recién era un fragmento de la ópera de Sansón y Dalila, interpretada por Plácido Domingo y Shirley Barrett en los protagónicos. Quiero decirles que yo había prometido que esta semana iba a hacer un programa dedicado a la Revolución Rusa. Lo dejé para la semana que viene. Me pareció que esta coincidencia de aparición de libros sobre el mismo tema, tratando de alguna manera el mismo tema, es decir, la historia secreta de Hedy Lamarr y Fritz Mandl, y él después venirse a la Argentina y seguir desarrollando su tarea como importador de armas y fabricante de armas, que lo era en Europa, la conexión que él tuvo con el gobierno de Perón en su momento. Yo les dije en su momento también que agradecía la bibliografía debida a manos de autores argentinos o investigadores argentinos tan importantes como Marcelo Larraqui, Uki Goñi, Juan Gasparini y Jorge Camarasa, entre otros. Es un tema que apasiona a muchos. A mí,
viene apasionándome desde hace más de 20 o 30 años. Algún día le voy a decir un poquito de la historia, de dónde comenzó todo esto, pero quiero reiterar, la semana que viene vamos a hacer el último programa sobre los 100 años de la Revolución Rusa que se acaba de conmemorar el pasado 7 de noviembre, como fecha puntual, aunque fueron 10 días que cambiaron el mundo, como dijo John Reed. Y vamos a traerles un libro que tiene que ver con la Revolución Rusa, con uno de sus personajes, y que acabo de leer, tiene 600 páginas, y me apuré para hacerlo para el día de hoy, pero no, dije, no es el momento. Vamos a hacer esto otro que está de gran actualidad, es decir, la relación de esta actriz con este fabricante de armas, que vino a sentarse a la Argentina, y vamos a dejar para la semana que viene el comentario del otro libro, que no les voy a adelantar cuál es, pero es realmente fantástico y usted lo debe haber leído quizá porque apareció hace 2 o 3 años. Bueno, les voy a comenzar a comentar o a narrar así las circunstancias de la vida de Hedy Lamarr. Ella se había hecho famosa, decíamos, con la película checoslovaca Éxtasis, después hizo algunas otras películas en Europa, después pasó a Estados Unidos, contratada por Louis B. Mayer, hizo un filme junto a Charles Boyer, que fue uno de los galanes de ese momento, que se tituló Alger, y digamos que toda esa tradición exótica que ella traía por su belleza y por lo que había sucedido en Europa y por su casamiento con Fritz Mandl, hizo de ella un ícono muy, muy especial dentro del cine. Pero lo que hoy nos lleva a hablar de Hedy Lamarr fue su papel o su rol como inventora. Porque le decía, el Día Mundial del Inventor se celebró el pasado 9 de noviembre a raíz de que fuera institucionalizado por un alemán que hace algunos años instituyó el Día Internacional, el Día Mundial del Inventor, el señor Gerhard Muntenthaler, inventor y empresario alemán, no solamente para recordar a Hedy, esto lo estoy leyendo, que nació ese mismo día, el día 9 de noviembre, sino también a todos aquellos que abren camino con sus descubrimientos creadores para hacernos la vida más fácil. Seguimos escuchando música que tiene que ver, primero hacemos una promoción, después seguimos escuchando música de Saint-Saëns, y después seguimos, ya hablando concretamente de por qué Hedy Lamarr se dedicó a esto, que fue realmente un avance importantísimo para el mundo de las telecomunicaciones y sobre todo en pleno siglo XXI. Es decir, todo esto sucedía en la década del 40 en los Estados Unidos, a donde ella se fue a vivir, perseguida por el nazismo, sin ninguna duda, porque era hija de judíos. Ella se refugió en Estados Unidos, allí tuvo una gran acogida en el mundo del cine, pero no lo mismo en el mundo científico, a pesar de que era ingeniera. Había sido una mujer descollante en matemáticas en Europa cuando estudió. Pero bueno, el mundo machista, más una mujer hermosa como ella, nadie la consideró como inventora. Todo eso vino después con los años a imponerse hasta que se proclamó el Día del Inventor a partir del día de su nacimiento. Ella decía una frase que yo la escribí acá porque la verdad que me pareció digna de ser tenida en cuenta. Decía que la escalera al éxito en Hollywood comprende a un agente, un actor, un director, un productor y un galán. Y llegar a ser una estrella, si te acuestas con ellos en ese orden, llegarás a ser una estrella. Crudo, pero real. Es decir, había que tener un agente, un actor, un director, un productor y el galán del momento, y si se acostaba con ellos, llegaba a ser una estrella. Crudo, pero real. Lo dijo Hedy Lamarr en su biografía que se llamó autobiografía que se llamó Éxtasis y yo. Es decir, ella sabía muy bien lo que estaba pasando en el mundo del cine
Y bueno, ahora en estos últimos días, mire usted cómo las cosas se tocan entre sí. En estos últimos tiempos ha habido una serie de denuncias en Hollywood y también en Argentina sobre algunos hombres que se han propasado con mujeres lindas. En fin, señores, todo esto es casi divertido si no fuera patético. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. Cuando hay un incendio, miles de especies mueren. Estemos atentos a las zonas de riesgo. Una columna de humo significa un incendio. Llama y denuncia al 0800-888-38346. Entre todos, evitemos los incendios forestales. Gobierno de la provincia de Córdoba. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. Escuchábamos un momento de Sansón y Dalila de Saint-Saëns. Y bueno, ahora sí ya me voy a dedicar a comentar parte de lo que hiciera como inventora la actriz Hedy Lamarr. No solamente era una mujer que se dedicaba a leer muchísimo, odiaba las fiestas, dice alguno de sus biógrafos, no bebía, y su principal hobby eran los inventos. Además, usted recuerda que ella era judía y sabía muy bien lo que representaba el peligro nazi en el mundo entero. Entonces ofreció parte de ese invento que ella había registrado a las autoridades del gobierno estadounidense. La escucharon con mucha cortesía, pero no pasó nada. Recién muchos años después se aceptó que ella o su figura ingresara a la lista de inventores norteamericanos y cuando se empezó a poner en práctica el invento que ella y un compatriota habían hecho o habían registrado, ya habían caducado los derechos, es decir, nadie, ni los hijos, pudieron cobrar eso que el ejército norteamericano finalmente usó, aprovechó, etcétera, etcétera. Les voy a leer lo que dice un entendido sobre lo que hiciera
Hedy Lamarr. En el año 1942, por fin los Estados Unidos entraron en guerra. Hedy Lamarr se encontraba en la cima de su fama. Junto con el compositor vanguardista George Antheil, registró una patente a la que llamaron el Sistema Secreto de Comunicaciones, cuyo uso se dieron gratuitamente al gobierno de los Estados Unidos, para, en este caso, colaborar con el esfuerzo que se hacía de manera bélica. Pero, dice este autor, merece la pena detenerse en los detalles de cómo estos dos genios, cada uno con sus aportaciones respectivas, abrieron en camino a los sistemas de comunicación inalámbrica que han revolucionado por completo nuestro modo de vida. Durante aquella época, las comunicaciones por radio tenían escasas garantías de seguridad, puesto que el enemigo podía localizar fácilmente los canales utilizados. Además de enterarse del contenido del mensaje, era posible localizar al emisor y anular las transmisiones. Por ello, aunque era conocida la tecnología para teledirigir bombas y torpedos, resultaba muy sencillo bloquearlos de esa manera. Hedy Lamarr, que entonces tenía 26 años, trabajó el problema planteándose el modo en que podría evitarse tal manipulación. Se le ocurrió entonces el salto aleatorio de frecuencias entre distintos canales, pero no sabía cómo sincronizar los cambios de frecuencia entre el receptor y el transmisor. Y aquí fue donde entró en escena George Antheil. George Antheil, un compositor y pianista que vivía en los Estados Unidos. Este había conseguido sincronizar 12 pianolas para producir sonidos estereofónicos absolutamente inéditos. El compositor escandalizó en su momento a todo París, a pesar de ser una ciudad siempre devuelta de todas las novedades, con su polémica partitura para el ballet mecánico en el año 1924. Compuso esta obra para la película abstracta de Fernand Léger, Fernand Léger, un gran pintor francés, en la que el compositor hacía alarde de una fusión de sonidos procedentes de pianolas, martillos y hélices de avión, sincronizándolos sin cables. Al escuchar aquella algarabía, espectadores tan rupturistas como Picasso, James Joyce, Eric Satie, Man Ray o Joe Miró se lanzaron a gritar, arrancaron las butacas de su sitio y las lanzaron al foso de la orquesta. Un auténtico alboroto que también encerraría la clave para una de las mayores revoluciones tecnológicas de la historia. Vamos a hacer una pausa y después de hacer toda la actualidad artística y cultural en la ciudad de Córdoba, sigo leyéndoles, porque el propósito de este programa es mostrarla a Hedy Lamarr como inventora. Sigo leyéndoles este resumen conciso y muy claro para que usted vaya sabiendo por qué el día del nacimiento de Hedy Lamarr se ha declarado como Día Mundial del Inventor. Bien, antes de hablarles de la actualidad artística y cultural, quiero comentarles lo siguiente. He comenzado un Facebook donde usted va a ver mi actividad profesional, si tiene ganas y si tiene Facebook. Se puede conectar con Jorgelina Lagos y allí voy a ir subiendo los capítulos de este libro, de La hija de aquella costurera, uno por semana, para el que no ha comprado el libro. De cualquier manera, si usted quiere comprar el libro, lo puede conseguir en Rubén Libros, en Librerías Maidana y en la librería del Palacio en la calle Ituzaingó al 800. En el Facebook están no solamente los capítulos del libro, van a ir apareciendo, sino van a ir apareciendo los programas de estos programas radiales que subimos a YouTube.
y van a ir apareciendo todas las semanas los que sigamos haciendo de aquí en adelante. Bien, quiero agradecer a Julio Kloppenburg y a su compañera Gabriela, que en Radio Continental la semana pasada me hicieron una entrevista muy simpática sobre la aparición de este libro y bueno, estaban informados, se interesó mucho Julio Kloppenburg para saber sobre ese fenómeno nazi en Argentina. Fue una nota muy linda que también vamos a editar esta semana, vamos a subir al Facebook para que usted la escuche si quiere. Bien, a ver, pasando a otro tema. Está en este momento el gobierno de la provincia de Córdoba abocado a una campaña contra el dengue, la chikungunya y el Zika. Junto con la Municipalidad de Córdoba están enviando gente a los distintos lugares de la ciudad y además hay contenedores en barrios diferentes, en esquinas de barrios diferentes como Parque Corema, Villa Marta, Alejandro Centeno, Las Magnolias y Poeta Lugones, esto en la zona norte, para descartar objetos en desuso que puedan acumular agua y convertirse en criaderos de mosquitos. Dice que hay que eliminar cualquier objeto que pueda acumular agua, taparlo, colocarlo boca abajo, cambiar el agua del bebedero de la mascota, evitar tener plantas acuáticas, mantener patios y jardines desmalezados. Si uno tiene una pileta o una piscina, tiene que echarle cloro todos los días, revolverla, limpiarla y bueno, con todo lo que eso significa. Es trabajoso, pero no queda otra. Y quiero decirles también que se puede hacer consultas al Ministerio de Salud de Córdoba en el área epidemiología. El eslogan que hace la ciudad y la Municipalidad de Córdoba, entre todos, es «Sin criaderos no hay mosquitos». Esto entre el 8 y el 11 de noviembre ha venido haciéndose en la zona norte de la ciudad, pero están haciéndolo por todos los barrios. Y quiero decirles desde ya que la gente, los dos jóvenes que se presentaron en mi casa para darme esta información, junto con una policía femenina, son encantadores. Están muy bien entrenados, es gente que está capacitada para hacer esta campaña, casa por casa, recíbalos, ábrales la puerta, se identifican, además acompañados por una policía. Realmente me quedé muy contenta, porque después que vi esto, porque dije, siempre he venido diciéndolo, las campañas son lo único que sirve para concientizar al ciudadano. En este caso, la campaña contra el dengue, contra estas infecciones, creo que es sumamente valioso para toda la ciudadanía, para todos nosotros. Bien, ahora sí nos vamos a nuestra parte cultural y artística. Quiero decirles que en el Colegio de Escribanos se acaba de inaugurar la muestra homenaje Horacio Álvarez. Usted sabe que está ubicada la Galería de Arte del Colegio de Escribanos de la provincia de Córdoba, llamada Sala Enrique Mónaco, allí en 27 de abril y Obispo Trejo. Y en este caso, esta muestra homenaje a Horacio Álvarez se titula Córdoba, Barrancas y Barriadas. ¿Qué significa todo esto? Significa que la esposa de Horacio Álvarez, este gran plástico cordobés que muriera en 1999, ha cedido para que se conozca parte de la muestra o del museo permanente que ellos tienen en su casa, en la casa de la familia Álvarez, en el Cerro de las Rosas. Han trasladado parte del Museo Horacio Álvarez a la Galería de Arte del Colegio de Escribanos. Dice que es una propuesta que ellos hacen para mostrar las barrancas y la barriada o las barriadas que pintara en su momento, que dibujara Horacio Álvarez, que tituló a estos trabajos
con una actitud muy social él, como la humanidad doliente. Es decir, él no pintaba sus dibujos, los hacía en carbonilla o en aguada, sobre cartón blanco o color sepia, y no quería distraer la atención del espectador, del posible o probable espectador, con dibujos de colores. Entonces los hacía todos en tonos grises, en distintas variedades o variaciones del tono gris. Y me pareció realmente, la estuve viendo a esta muestra, y me pareció realmente muy, muy significativa. Quizá la primera impresión no impresione tanto, valga la redundancia, pero después usted se dará cuenta o se va a dar cuenta de cómo él captó a esas zonas más desfavorecidas de la sociedad, que son o que eran las barrancas del río Suquía, por ejemplo, en su momento. Él trabajó muchísimos años en Córdoba, fue un hombre que falleció grande ya en 1999, y por primera vez se recorren o se muestran estos trabajos de él que se esmeraron por mostrar la realidad de una zona o de un lugar o de una franja no privilegiada de la sociedad cordobesa. Me pareció bellísimo lo que se ha hecho y bueno, desde ya lo estoy invitando. Esto va a ser, es desde el 9 de noviembre hasta el 3 de diciembre allí en la Galería de Arte Enrique Mónaco. Quiero leerles a ver lo que dice el director del Museo Provincial de Bellas Artes, Emilio Carafa, a raíz de la obra de Álvarez. La obra de Horacio Álvarez, dice, es sin dudas un hito en la plástica cordobesa. Desarrolló una imagen personalísima, sensible y verdaderamente consustanciada con su ética personal. Sus personajes fueron retratados o construidos sin exotismo, con la ternura de alguien que se siente comprometido con una idea de arte como un medio capaz de generar transformaciones concretas. Concertó los medios plásticos necesarios para hacer aparecer en sus dibujos a los seres que ocupaban el ámbito marginal de la ciudad de la década del 40 y de la del 50. Enanos, lavanderas, niñitos, perros y gatos, mendigos, músicos, prostitutas y bailarines aparecen en su obra habitando un paisaje local diferente, en clave metafísica y con fuerte carga expresiva. Bien, todo esto allí en el Colegio de Escribanos, que en este momento está presidido por la muestra de Horacio Álvarez y, como siempre, también manejado por Miriam Brusa. Bien, en el Teatro del Libertador se despidió el ciclo de ProArte del año 2017. Bueno, estaba hablando de 1999 de Horacio Álvarez, del año 2017. Han hecho un trabajo magnífico. Las condiciones económicas no son las más aptas para traer grandes figuras, pero ellos se las han ingeniado para traer no solamente conjuntos de cámara, solistas, sino también orquestas enteras. Quiero agradecer a la arquitecta Marina Stivel, que es la presidenta de ProArte, al vicepresidente arquitecto José Luis Lorenzo, a la secretaria, la doctora Clara Espinosa de Lanza Castelli, y a la tesorera Manola Bertogli de Yadarola. Manola fue compañera mía en Rotary cuando yo pertenecía al Rotary de Córdoba. Los consejeros directores son la arquitecta Elizabeth Barreiro de Furcade, el arquitecto Juan Manuel Vergallo, la doctora Cristina de Blasi y la arquitecta René Hervera. Bien, termina diciendo este último programa que la Fundación ProArte Córdoba agradece a todos los que hacen posible la continuidad de su fecunda trayectoria, acercando a la comunidad cordobesa las expresiones más elevadas del arte. Todo esto terminó el pasado día martes, cuando estuvo el pianista británico Peter Donoghue haciendo un concierto realmente excepcional. El mes que viene van a lanzar la programación del año 2018, pero desde ya tengo entendido que, va a ser tan buena como siempre.
En el Teatro La Cochera, en la calle Fructuoso Rivera, usted puede ver todos los sábados, recuerde, la obra de Paco Jiménez inspirada en el trabajo de Pier Paolo Pasolini y en su vida, es decir, su vida y su obra, titulada Pinto Sodoma. No se la pierda porque allí se va a encontrar con algo totalmente diferente a lo que usted está acostumbrado a ver en el teatro tradicional, digamos. Bien, quiero también decir que la editorial Duncan, que fue la que editó mi libro, La hija de aquella costurera en Buenos Aires, que usted puede hacerlo todo por internet, no hace falta que viaje a Buenos Aires, ha lanzado algunos concursos, y si usted es escritor, si es poeta o si tiene alguna inquietud literaria, puede dirigirse a ellos porque allí tienen oportunidad de canalizar sus intereses o sus, bueno, esta circunstancia que significa escribir y querer publicar, querer editar, querer difundirlo al mundo. Entonces usted entra a internet, Editorial Duncan, concursos, y allí se va a encontrar con toda la propuesta. Bien, en la librería del Palacio, que es uno de los lugares donde usted puede conseguir el libro La hija de aquella costurera, el sábado 11, de 11 a 12 horas, con entrada totalmente libre y gratuita, habrá un ciclo de narraciones, cuentos, poesías y canciones para los más chicos. Bien, me voy al cine. Hay 2 o 3 películas muy buenas esta semana. Una es Paula, la vida de una pintora expresionista alemana que se fue a vivir siendo muy joven a París, que falleció a los 31 años, pero ha dejado un trabajo impresionante de cómo ella veía el mundo. Desafió a todos mostrando su realidad. Claro, en esa época fue absoluta y totalmente incomprendida, pero Paula Becker ha trascendido como una de las grandes pintoras del siglo XX. Ella vivió a comienzos del siglo XX. Tuvo una vida azarosa y después, finalmente, de no encontrar su lugar en la sociedad alemana, se fue a vivir a París, donde lamentablemente falleció muy joven. Otro de los filmes de esta semana es Asesinato en el Expreso de Oriente, basado en el libro de Agatha Christie. Creo que es la 90ª edición que el cine ha hecho de esta novela policial de Agatha Christie, y en este caso ha sido protagonizada y dirigida por Kenneth Branagh, el gran actor inglés. Kenneth Branagh acá además hace de Hercule Poirot, es decir, ese famoso detective francés que llevó a Agatha Christie a las páginas de su libro. Junto a Kenneth Branagh están Michelle Pfeiffer, Judi Dench y una galería de actores impresionantes. Y usted sabe lo que son las películas, o por lo menos las películas que transcurren en otra época, dentro de un tren en movimiento. Son fascinantes. Ese mundo del tren, con alguna historia de suspenso, con algún crimen en el medio, con grandes actores. Ha sido llevada al cine en muchísimas oportunidades. Hasta Alfred Hitchcock la hizo. Pero siempre fascinante. Yo vi esta 90ª versión de Asesinato en el Expreso de Oriente con tanto gusto como había visto las anteriores. Hay varias versiones de esta novela. Y termina todo con un final abierto porque Hercule Poirot es enviado al Cairo. Y me acordé que hay uno de los libros que también fue llevado al cine que se llama Muerte en el Nilo. Seguramente va a haber una continuación de las aventuras y desventuras de este personaje tan delicioso de Agatha Christie. Y el otro filme de esta semana es una obra de arte, se llama Patterson, dirigida por el director de cine independiente estadounidense Jim Jarmusch, y tiene a Adam Driver, un actor no muy conocido, como protagonista. Es la historia de poetas, o una historia sobre poetas que viven en Patterson, Nueva Jersey. Por ejemplo, William Carlos Williams, que fue uno de ellos,
por ejemplo, Allen Ginsberg, que fue uno de ellos, que vivieron en Nueva Jersey, que murieron allí, que lanzaron al mundo su actividad literaria desde ese lugar. Y también es la historia de Patterson, no solamente del lugar, sino de un joven conductor de ómnibus que es poeta. Esta película sobre poetas ha sido escrita y dirigida por un gran poeta, que es Jim Jarmusch. Una película que dura 2 horas aproximadamente, que me fascinó, que con los mínimos recursos, es decir, es un filme aparentemente minimalista. Es la vida rutinaria de un trabajador que se levanta todos los días a las 6:15 de la mañana y vuelve a la tarde a su casa, se encuentra con su mujer, con su perro, saca a pasear el perro, va al bar todas las noches a tomarse una cerveza. Una vida absolutamente rutinaria, pero cuando hay detrás un autor, realmente autor, como es Jim Jarmusch, usted puede encontrarse ante una obra de arte, como esta película que se llama Patterson. Me pareció genial, me pareció exquisita, me pareció minimalista, pero al mismo tiempo es tan profunda, saca tantos costados del ser humano, con poco diálogo, con pocas palabras, solamente con el ingenio de un gran talento y con el recurso de un poeta. Y con eso ya lo decimos todo. Cuido mi cabello en el salón de Daniel Gozzi, ubicado en Independencia 412 de Barrio Nueva Córdoba. Allí este excelente profesional te da ese toque mágico que toda mujer necesita para sentirse mejor. Acordate, pone tu cabello en las expertas manos de Daniel Gozzi, que te espera en Independencia 412. Instituto de Belleza María de Córdoba, para verte joven y vital, con tu rostro y cuerpo en armonía. María de Córdoba, en Maipú 177, 4º piso. Complejo Cinerama, empresa líder en la exhibición cinematográfica del interior del país. Grito Sagrado, libros, música plástica, todo lo encontrás en Achával Rodríguez 421. Invitarte, la opción más segura para conocer todo lo que se te ocurra para tu esparcimiento. Invitarte está en www.invitarte.com.ar. Maidana Libros, textos escolares, bestsellers, libros especializados en sus 3 direcciones de Anfunes 150, de Anfunes y Vélez Sarsfield, y en Hipermercado Libertad de Poeta Lugones. En el Centro de Arte Contemporáneo, todos los jueves usted puede ver el mejor cine. De la mano de Edgardo Bertone, este próximo jueves 16 se podrá ver La Promesa, una película inglesa que tiene como director a Terry George, con un elenco multiestelar y de distintos países, entre los cuales está Oscar Isaac, que es un nuevo actor muy fuerte, muy intenso, que tiene un rostro muy especial, y bueno, es el protagonista de La Promesa. Christian Bale, Jean Reno, el francés, y Daniel Jiménez Cacho, el actor mexicano que trabajó en la película de Lucrecia Martel, Sama. ¿De qué trata la historia? Dentro del Imperio Otomano, durante los días del genocidio armenio, está por comenzar la Primera Guerra Mundial, y allí un muchacho armenio se enamora de una muchacha que para él está prohibida, y además tiene que compartir ese amor con un corresponsal norteamericano que es Christian Bale, el personaje que hace Christian Bale, por el amor de esa chica. Una historia real, un trío amoroso que deberá luchar por el amor, la lealtad y la supervivencia, dice la Gacetilla. Yo lo vi, el filme me pareció realmente atrapante. Se titula La Promesa, de Terry George.
Estás escuchando Radio Pascal 93.3. Cuando hay un incendio, miles de especies mueren. Estemos atentos a las zonas de riesgo. Una columna de humo significa un incendio. Llama y denuncia al 0800-888-38346. Entre todos, evitemos los incendios forestales. Gobierno de la provincia de Córdoba. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. Escuchábamos otro fragmento de Sansón y Dalila, la ópera de Saint-Saëns, interpretada por Shirley Barrett y Plácido Domingo. Y voy a seguir leyéndoles lo que dice un entendido sobre este invento que compartieron Hedy Lamarr y George Antheil. Dice, George Antheil, bueno, ya le dijimos que había hecho la partitura del ballet mecánico, que se había producido un escándalo, y dice, sigue diciendo este autor, en 1941, Hedy Lamarr conoció en una fiesta en Hollywood a George Antheil, que era pianista y compositor. Y durante los 6 meses siguientes, ambos trabajaron mano a mano en el proyecto de la actriz, aprovechando la experiencia lograda por el compositor en la conexión de las pianolas. Entre los dos perfeccionaron el sistema para teledirigir eficazmente torpedos, con el fin de que no fueran detectados y lograran impactar en los objetivos enemigos. El sistema secreto de comunicaciones que diseñaron los inventores permitía proteger las señales cambiando su frecuencia de transmisión continuamente. La señal que guiaba el torpedo saltaba de una frecuencia a otra, de forma tal que resultaba imposible detectarlo y bloquearlo. Para ello utilizaron un sistema similar al de los rollos de las pianolas, con que el compositor ya había experimentado.
Concretamente, el rollo de la pianola cambiaba aleatoriamente la señal enviada entre un centro de control y el torpedo en un rango de 88 frecuencias en el espectro de radiofrecuencia, que se correspondía con las 88 teclas blancas y negras del teclado de un piano. El código específico para la secuencia de las frecuencias sería idéntico para el banco de control y para el torpedo, de manera que al enemigo le resultaría imposible descifrar las 88 frecuencias, porque ello requeriría un sistema extremadamente costoso y complejo. Termina diciendo, Hedy Lamarr quiso unirse al Consejo Nacional de Inventores, pero sus miembros, la mayoría hombres, no la aceptaron y le sugirieron que podría ayudar mejor al esfuerzo bélico usando su fama y su belleza para vender bonos de guerra. La actriz se había convertido en una mujer muy solicitada, igual que Rita Hayworth, Betty Grable, Dorothy Lamour o Jane Russell, y su imagen aparecía en póster propagandísticos. El comprador de $25,000 en bonos de guerra recibiría un premio que significaba o que era un beso de la actriz, que en una sola noche consiguió vender $7 millones. Es decir, un beso costaba $25,000, se compraba ese bono. Gente poderosa que lo podía comprar, lo compraba. Significaba que la actriz le diera un beso. Me imagino que apasionado, etc. En una noche juntó $7 millones. ¿Cuántos besos pudo haber llegado a dar? Esto nos da idea de su enorme popularidad en aquel momento. Fragmento de el tema de Victor Young, Samson y Dalila, que compusiera para la película dirigida por Cecil B. DeMille en el año 1949. Bien, vamos a repasar rápidamente parte de la cinematografía de Hedy Lamarr en Hollywood. Ya les había dicho que había hecho grandes producciones en Europa que habían pasado inadvertidas para esta parte de América porque ya comenzó la guerra y bueno. Ella se trasladó a Hollywood en fines de la década del 30 y la primera película fue junto a Charles Boyer titulada Argel. Después vino Flor del Trópico junto a Robert Taylor, Esta mujer es mía junto a Spencer Tracy en el año 40, Fruto Dorado, protagonizada además por Clark Gable y también Spencer Tracy, Camarada X del año 1940, dirigida por Kim Vidor y protagonizada por Clark Gable, No puedo vivir sin ti, con James Stewart. Fíjese los grandes nombres de masculinos que tenía ella al lado, es decir, ella como primera figura junto a protagónicos realmente importantísimos en su momento, los más. Robert Taylor, Spencer Tracy. En el año 44 hizo Los Conspiradores, donde trabajó por tercera vez junto al actor alemán Peter Lorre, que también estaba en ese momento en Hollywood. En el año 44, junto a George Brent, hizo Noche en el Alma. Yo le estoy diciendo las más destacadas, no todas. En el año 46, junto a George Sanders, La extraña mujer. Samson y Dalila en el año 49, dirigida por Cecil B. DeMille, donde fue la gran protagonista, junto a Victor Mature. El desfiladero de cobre, con Ray Milland en el año 50. Mi espía favorita, con Bob Hope, una comedia de humor, del año 1951. Y después empezó a hacer un declive en su carrera, un descenso, que terminó a fines de la década del 60, y tuvo la mala suerte de haber rechazado papeles como Luz de gas, o La luz que agoniza, que la hiciera Ingrid Bergman en su momento,
y sobre todo Casablanca. También Ingrid Bergman la reemplazó. Había sido ofrecida, le habían ofrecido esos papeles, pero ella no los aceptó. Bueno, tendría sus razones. Hedy Lamarr, una de las estrellas del gran firmamento cinematográfico hollywoodense, tenía sus frases. Y otra que yo les decía hoy cómo se llegaba a ser una estrella. Otra que dijo ella, que era especialista en papeles exóticos y en policiales negros, fue la siguiente: cualquier chica puede ser glamorosa. Todo lo que tienes que hacer es pararte quietita y parecer tonta. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. Cuando hay un incendio, miles de especies mueren. Estemos atentos a las zonas de riesgo. Una columna de humo significa un incendio. Llama y denuncia al 0800-888-38346. Entre todos, evitemos los incendios forestales. Gobierno de la provincia de Córdoba. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. La patente de Hedy Lamarr y George Antheil llevó el número 2.292.387. Fue concedida a esta pareja el 11 de agosto de 1942. En ese momento ellos se la cedieron desinteresadamente al ejército de los Estados Unidos, que no la aprovechó. Recién resurgió en la década del 50, cuando algunas empresas empezaron a utilizar el invento para desarrollar lo que después fuera la tecnología inalámbrica. En 1962, los barcos militares estadounidenses la emplearon durante el bloqueo a Cuba, una vez que la patente ya había expirado. Es decir, bueno, nunca cobraron ninguna regalía, ni, se usó la patente de ellos, pero no figuraban. En los años 90, los ingenieros que desarrollaban redes inalámbricas se enfrentaban al mismo problema de evitar que los equipos de comunicaciones se interfirieran mutuamente. Para ello se rescató la idea de Hedy y George de que los equipos, en lugar de un único canal, se movieran por un rango de diferentes canales de radio, cambiando la frecuencia al azar. Bien, vamos a terminar ya con este aspecto de la vida de Hedy Lamarr, que es la que hoy nos trajo para hacer el programa, es decir, su rol como inventora. Y uno de los autores dice: el caso de Hedy Lamarr es especialmente ilustrativo de los problemas que tuvieron que afrontar las mujeres con talento suficiente para hacer aportaciones al campo de la ciencia y la tecnología. Nada hay más elocuente que su rechazo por el Consejo Nacional de Inventores estadounidenses, cuyos miembros le señalaron como camino poner en venta su belleza. Por otro lado, la patente no estaba a su nombre, sino al de su entonces marido. Era un tal Bob Markey. Ella figuraba como Hedy Markey, que era el apellido de su esposo. Bueno, todo eso significó que no se aprovechara, no se le diera a conocer quién era la inventora. No estaba a su nombre, sino al nombre del marido, reitero. Y Hedy se lamentó en la década del 60, 70, 80, cuando dijo que si se utiliza en todo el mundo, ¿por qué no he recibido ni una carta? Tenía razón.
No solamente se dedicó a este invento, o puso su conocimiento en este invento, sino que fue la inventora de la Coca-Cola instantánea, una pastilla que se disolvía en agua para conseguir el refresco, aunque finalmente no se la usó. También inventó el collar fluorescente para perros, un nuevo tipo de semáforos o mejoras en el diseño del avión Concorde. A Hedy le llegó muy tarde el reconocimiento público. Para entonces ya su compañero de fórmula, George Antheil, había fallecido. En el año 1998, la Electronic Frontier Foundation le concedió el premio pionero por su enorme contribución al desarrollo de la técnica de conmutación de frecuencias, una tecnología esencial para los sistemas inalámbricos. Finalmente, en la mayor de las pobrezas, porque bueno, a eso había llegado, con una acumulación de divorcios en su haber, 3 hijos, pobreza, miseria, había sido sancionada porque había sido encontrada en 2 oportunidades robando en supermercados, era alcohólica. Bueno, no recogió ese premio y falleció en Florida a los 85 años en el año 2000. Una verdadera vida de películas. Hoy quisimos recordarla porque por una u otra razón, porque tiene conexión con Argentina o no, o porque se unen esas energías que colaboran para que no haya casualidades sino causalidades, se está hablando mucho del tema o de Hedy Lamarr en estos últimos tiempos. Me voy a despedir con la frase que nos alumbra en los últimos tiempos. Cambiar el mundo, amigo Sancho, no es locura ni utopía, es justicia. Recuerde que puede entrar a Facebook. Allí va a encontrar estos programas que los trasladamos a YouTube los domingos a la noche y después van a parar a la página de Facebook. Y además, todas las semanas subimos un capítulo de la novela La hija de aquella costurera. Agradezco la presencia de Raquel, de Lenita, de Julie, de la familia Grasso, Mercedes y Rodolfo, que tengan un lindo viaje, Marcelo Moreno, Viviana y toda la gente de La Cochera, Brigitte, Julio Cuello, Miriam Brusa, entre otros, y bueno, y tantos amigos más. Agradezco el apoyo de Diego Quiroga, la presencia de Nicolás Arcelán, que está hoy en los controles, a Gustavo Seifer, que está siempre al lado mío. Me despido hasta la semana que viene, en que, si Dios quiere, a partir de las 11 aproximadamente, estaremos nuevamente aquí en Radio Pascal 93.3 FM, si Dios quiere. Chao, hasta entonces. Auspició este programa Gobierno de la Provincia de Córdoba. La noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas, los